Conversamos esta noche con el senador del PPD, Pedro Araya, aquí en estudio. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. Hablemos del manejo de crisis en el caso Procultura, ¿cómo lo evalúa? A ver, yo separaría dependiendo de quién estemos pensando. Hoy día lo que es la moneda, el presidente Boric ha tenido una actitud bastante cauta. Desde la gira internacional que estaba realizando ha señalado que van a colaborar con la acción de la justicia. Y en eso pareciera ser que es el libreto que se enmarcó la moneda hasta este minuto ha funcionado. Ahora, si uno lo lleva a los partidos que están apoyando al presidente Boric, claramente ha sido un manejo bastante desastroso. Esto de acusar espionaje político por parte del Frente Amplio en nada ayuda, sino que yo creo que al contrario hace que la ciudadanía dude mucho más de qué es lo que ha pasado con Procultura y hasta dónde está involucrado el Frente Amplio. En ese sentido, ¿y lo que escuchamos recién del gobernador Orrego? A ver, yo creo que en el caso del gobernador Orrego hay muchas explicaciones que darse. Efectivamente fue probablemente una de las regiones que más recursos le transfirió a Procultura. Hay una duda razonable respecto de qué pasó y por qué tardíamente la gobernación metropolitana inició las acciones legales en Procultura cuando ya había estallado el caso, se sabía que Procultura no estaba cumpliendo con los distintos compromisos que tenían. Ya, pues lo que escuchamos recién, las explicaciones que dio durante una hora, todavía son insatisfactorias en ese sentido. O sea, en ese sentido son todavía insatisfactorias porque hay una investigación penal que está en curso y que, por lo menos por algunos antecedentes que han ido apareciendo en prensa, pareciera ser que hay muchas más explicaciones que entregar en la gobernación metropolitana. Hablemos de cuánto impactaría esto al gobierno y en la campaña del Frente Amplio. Estamos en campaña ya para la primaria, el 29 de junio. ¿Cuánto impacta esto? Yo creo que va a impactar fuertemente por una razón muy sencilla, porque probablemente el gran discurso que tenía el presidente Boric y los partidos que lo acompañaban del Frente Amplio era el tema de la probidad, de que ellos venían a cambiar las cosas, que aquí no iban a haber hechos de corrupción, que con ellos había una nueva mirada de cómo hacer política, de cómo administrar el Estado. Y nos vimos que esto prácticamente se vino a piso con el primer caso convenio que está ahí en Antofagasta con Democracia Viva, y bueno, lo que ha sido Procultura ahora también está golpeando fuertemente a toda la centroizquierda. Y obviamente la gente al final del día no va a distinguir, sino que va a distinguir que todo el mundo de la centroizquierda está metido en este problema del caso convenio. Y obviamente puede tener un impacto en la primaria respecto de la cantidad de gente que vaya a votar y del resultado propiamente tal de la primaria. ¿En la primaria y en la primera vuelta también? Y la primera vuelta también. Si uno mira, por ejemplo, las encuestas que hemos tenido este último tiempo, el voto de la centroizquierda hoy día está perdido. O sea, hemos visto que sumando los distintos candidatos llega al 27-30%, pero hay un porcentaje de gente que votaba centro-izquierda que hoy día no se está identificando y que tampoco se decide votar por la derecha, está como más bien expectante de qué es lo que va a pasar. Y claro, obviamente gente que probablemente con lo que está ocurriendo hoy día con Procultura, cada vez que se conocen más detalles, se desanime y probablemente no se identifique con esta opción. Y esto obviamente le entrega y le regala terreno a la derecha. A propósito, hagamos un paréntesis, lo de Democracia Viva, te representa Antofagasta, que fue el lugar donde se origina todo esto. Las medidas cautelares contra la diputada Catalina Pérez y lo que se ha sabido respecto a los últimos detalles de su participación en esto. A ver, en ese sentido, probablemente el Ministerio Público se conformó con la medida en atención a la pena que ella podría recibir si es que es condenada por este delito. Ahora, también hay que considerar que es una medida bastante gravosa, que si bien es cierto no la va a cumplir en un recinto penitenciario, no puede salir de su domicilio. Entonces, hay también una privación de libertad que probablemente es más favorable de otros que están cumpliendo prisión preventiva. Ya, y ella obtuvo una importante votación, digamos, cuando fue electa en Antofagasta. Eso también impacta, me imagino, al oficialismo en general. Hay un golpe al oficialismo ahí, ¿o no? Sin duda, porque efectivamente si hoy día uno piensa qué es lo que pasó en la elección parlamentaria pasada, la centroizquierda tiene 3 diputados y la derecha tiene 2. Y probablemente el cupo de Catalina Pérez va a ser un cupo que se va a disputar fuertemente entre la derecha y la centroizquierda. Y va a depender mucho de cómo se armen las listas parlamentarias, de quién se queda efectivamente con este tercer escaño. La tesis del espionaje, de la persecución política que ha sido esgrimida, por ejemplo, por la presidenta del Frente Amplio, por Constanza Martínez. Hay varios que se han desmarcado, el propio presidente, Gonzalo Vinter, el candidato, y ya han insistido en esa tesis, porque venía de la semana pasada, pudieron haberse bajado de ese carro y no, siguen ahí firmes. ¿Qué le parece eso? Yo creo que en esto la presidenta del Frente Amplio está cometiendo un tremendo error. Aquí no estamos frente a una operación de espionaje político, aquí lo que hay es una investigación judicial en curso respecto a la cual un fiscal solicitó una interceptación telefónica. La Corte de Antofagasta tendrá que resolver si la interceptación telefónica se ajustó o no a la ley. Pero aquí nadie está espiando porque sí, se está en el marco de una investigación. Entonces en esto lo que uno esperaría es que ella como presidenta del principal partido que apoya al presidente Boric fuera más responsable de sus declaraciones. Yo esperaría, por ejemplo, de la presidenta Martínez que ella lo que dijera, el Frente Amplio estamos disponibles a colaborar con la investigación, queremos que esto se aclare rápido y no tratar de montar
una teoría de montaje que por ninguna parte va a calzar. Entonces pareciera ser que están tratando de desviar lo que es el foco de la investigación, donde aparentemente hay algunos militantes comprometidos en esta investigación, tratando de levantar una tesis que no tiene ningún sustento ni fáctico ni legal. ¿Y las medidas que están presentando contra el fiscal Cooper? Pero es que hay que recordar que el caso de lo que se presentó contra el fiscal Cooper no tiene que ver con Procultura, tiene que ver respecto de otra investigación que lleva el fiscal Cooper, que es el caso de Sierra Bella, y que el recordado allanamiento que hizo cuando Carol Carriel estaba teniendo a su bebé. Entonces tiene que ver con eso, no tiene que ver con el caso de Procultura, entonces tampoco hay que confundir cuál es la razón de la solicitud de remoción del fiscal Cooper, que son dos causas distintas. Ahora, se repite el fiscal, un fiscal incómodo probablemente para ese mundo, ¿no? Sí, es que los fiscales cuando hacen la pega son fiscales incómodos, pero yo lo que debo decir, yo respaldo la actividad que hace la fiscalía tiene que investigar, pero lo que no puede ocurrir es que la fiscalía se convierta en un actor político que termine inclinando a las elecciones, y en eso lo que tiene que entender el fiscal Cooper o cualquier fiscal que lleva investigaciones de alta complejidad, que tiene que apegarse a lo que establece las normas de procedimiento penal y que efectivamente evitar que se produzcan los tipos de filtraciones que hemos tenido, que en la palestra pública lo que queda más que la investigación penal es discutir si, por ejemplo, al presidente Boric se le puede o no se le puede interceptar el teléfono, o si ha actuado o no ha actuado bien respecto de situaciones que son particulares y que no guardan relación con la investigación penal. ¿Qué opina usted de ese pinchazo en particular del presidente con su ex psiquiatra, porque hablaban de Procultura finalmente, ¿no? A ver, lo que pasa es que, claro, el presidente Boric efectivamente es escuchado no porque esté interceptado su teléfono, sino porque llama a un tercero. Claro. Entonces, claro, en esa línea uno no puede decir, bueno, aquí el presidente está protegido. Él llamó a un tercero que tenía pinchado el teléfono, y como le puede ocurrir a cualquier persona que llame a alguien que está siendo objeto de una medida intrusiva como es el pinchazo telefónico. ¿Y aporta, usted cree, esa llamada? Yo creo que más allá del comidillo, de las notas que se puedan sacar, no hay algo que uno pueda decir, no, efectivamente acá hay una hebra que tirar respecto de la participación del gobierno en Procultura. Es más bien, pareciera ser una conversación entre dos personas que tenían cierto grado de amistad, que se conocían y que obviamente tenían alguna preocupación común respecto a quienes estaban siendo investigados en ese minuto. Ahora, la Fiscalía contraatacó, ¿no? Porque explicitó en esta jornada ante la Corte que se investiga el financiamiento de campañas políticas, derechamente, para no perdernos. Y por primera vez se habla de Procultura como una asociación ilícita. ¿Cuánto podría complicar eso a la moneda? Es que yo creo que en esto, por ejemplo, cuando yo te decía que los fiscales no pueden ser actores políticos, a eso me refería, porque si el fiscal Cooper tiene algún indicio de que efectivamente Procultura financió campañas políticas, él debiera ser lo suficientemente explícito para señalar financió tal y cuales campañas. Porque aquí lo que se trató de instalar es que al final del día Procultura lo que estaba financiando era la campaña del presidente Boric. Y cuando todos sabemos que el grueso de los recursos de Procultura fueron posteriores a la elección del presidente Boric. Entonces, claro, si efectivamente el fiscal Cooper tiene esos antecedentes, sería bueno que empezara a despejar las dudas y respecto a qué campaña se refiere, porque si no, al final del día lo que hace es instalar un manto de dudas generalizado, que eso sí que no le hace bien, por un lado, a la Fiscalía ni tampoco al mundo político. Seguramente leyó la declaración de Alberto Larraín esta semana, le estaban pidiendo que hablara porque estaba salpicando a mucha gente. ¿Qué aporte le asigna a esa declaración? O sea, yo creo que la declaración que entrega, si al final del día la declaración que vale es la declaración que va a entregar ante la Fiscalía y lo que la Fiscalía logre probar o no en la investigación. Lo que puede decir el señor Larraín en este minuto puede decir cualquier cosa. Claro, pero lo que hemos visto es que, a ver, Larraín aparece en fotos con mucha gente, muchos dirigentes del Frente Amplio, en fin, y hoy día ya lo están tratando de psicópata, de narciso. En fin, hay un distanciamiento. Es que bueno, se empieza a notar, sí, yo creo que hay varios que están preocupados por lo que puede decir Larraín y claro, obviamente hoy día se quieren despegar de él o quieren desconocer la amistad o la cercanía que tuvieron, pero eso hoy día es innegable. Hay varios testimonios en redes sociales respecto del nivel de conocimiento que tenían o de cómo se reunían o cómo se trataban entre ellos. Entonces, claro, este desmarque hoy día pareciera ser de algunos que están medio nerviosos de lo que puede decir Larraín. Ahora, las fundaciones se han transformado en un dolor de cabeza, una pesadilla, ¿no? La democracia viva, esto. Son casos distintos, yo lo sé, pero de alguna manera el uso de estas fundaciones para otros fines, ahí hay un tema que aclarar que no está, ni siquiera judicialmente, estoy pensando políticamente de cómo se utilizaron estas fundaciones. Y quizás lo que pasa es que el caso de Democracia Viva le pegó muy fuerte, no solamente al mundo político, le pegó en general muy fuerte a la sociedad civil que colabora a través de las fundaciones. Producto del escándalo del caso Fundaciones con Democracia Viva, Procultura y otras fundaciones que hoy día están siendo investigadas,
Lo que en la práctica ha ocurrido es que muchas fundaciones dejaron de percibir ayuda y que eran fundaciones que realmente ayudan a la comunidad. Entonces esto además le pegó a la línea de flotación a un actor importante de la sociedad civil. Hoy día tenemos fundaciones que te podrían nombrar una cantidad en Antofagasta que no están recibiendo recursos porque la gran mayoría de los empresarios que aportaban decían nosotros no vamos a hacer más aportes hasta que se aclare qué es lo que pasa con las fundaciones. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con los aportes que entregaban los gobiernos regionales. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que el Frente Amplio no se da cuenta del tremendo daño que hicieron, no solo políticos, sino también a la sociedad en su conjunto al dañar el buen trabajo que realizaron fundaciones durante años en nuestro país. Y claro, obviamente tiene que aclararse dónde fueron a parar las platas de Democracia Viva, dónde fueron a parar las platas de Procultura y de otras fundaciones que están siendo investigadas también en el norte. Senador, alcanzamos a hablar un par de minutos de la campaña, ¿no? Pero por supuesto. Hay nuevas encuestas, Toá aparece metiéndose entre Kast y Kaiser, ¿no? Esa es como la tendencia, sacándole algunos cuerpos de ventaja a los otros candidatos, a Vinter y Jara particularmente. ¿Cómo vislumbra usted, entramos en tierra derecha de esta definición, ¿no? De aquí al 29 de junio, cómo va a ser la campaña en términos, por ejemplo, de distanciarse o no del gobierno, en términos de fomentar ciertos temas sobre otros y sobre la figura de los mismos candidatos, ¿no? Yo creo que en esto es fundamental, a mi juicio, dos cosas. La primera es que en este tiempo que queda de campaña en la primaria, la centroizquierda, desde el Partido Comunista hasta el Socialismo Democrático, pasando por el Frente Amplio, se puedan establecer mínimos comunes para decir, mire, quien gane la primaria, esto es lo que va a representar para Chile, porque lo que no puede ocurrir es lo que le pasó al presidente Boric, que fuimos a una primaria donde no había mínimos comunes y todos conocemos la historia de lo que pasó con cómo se armó el gobierno después. Entonces, eso yo creo que es central hoy día poder armar esos mínimos comunes. Y dos, esta campaña lo que tiene que servir, y lo que esperamos que Carolina la pueda ganar, es justamente para reencantar a esa gente de la centroizquierda que ha votado por la concertación, por la nueva mayoría, y que hoy día no está votando por nosotros. Poder darle un mensaje futuro. Yo no soy de los que creo que hay que distanciarse del gobierno, sería imposible. Si Carolina Toá fue ministra del Interior, buena parte del gobierno es presidente Boric, entonces desconocer eso es un absurdo que además la gente no lo entendería. Yo creo que más que distanciarse del gobierno, lo que tenemos que ser capaces de hacer propuestas concretas en temas de seguridad, en temas de economía, en temas de salud, que probablemente en algunos temas no van a coincidir con lo que está planteando el presidente Boric, pero eso no tiene por qué considerarse como un distanciamiento del gobierno. Bien, vamos a quedar muy atentos a esa primaria que ya comienza a entrar en tierra derecha. Senador Pedro Araya, muchas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Que esté bien, buenas noches.